Vamos a recordar un poquito de lo que vimos la semana pasada solamente para contextualizarnos. Alguien que nos podría decir o recordar acerca de la semana pasada qué vimos. Principalmente, ¿cuál es el atributo que estamos viendo? Atributo de Dios. Dios es sabio. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué vimos la semana pasada? La manera bueno, de cómo cae el hombre del Edén, o sea, la caída del hombre, donde pues Satanás puso a Eva para decirle que pues que realmente ese árbol era este, podía hacerla vez más más sabia de lo que ya era, cuando realmente no fue así, ¿no? Y vimos cómo fue engañada, y a través de lo que nos gusta llevarlo vimos que Dios tenía una plena comunicación con ellos, o sea, tanto espiritual como material, porque nos dimos cuenta que Dios tenía comunicación con este Adán en la forma en que le enseñaba a cómo cultivar la tierra, cómo tenía que tener esos conocimientos, ¿no? Entonces, pues yo creo que fue la desviación, la duda que les metió Satanás a Eva, y cayeron de Edén, cayeron cuando nos damos cuenta que Dios todo el tiempo ha tenido comunicación con el hombre, ¿no? Así es. De hecho, pudimos haber visto que inclusive agrandamos la situación de, de Adán y Eva en el sentido de que lo tenían todo, absolutamente todo. ¿Eran unos baquetones? ¿Eran unos flojones? No, estaban trabajando aún dentro del Edén, ¿sí? Eva haciendo sus funciones como mujer, Adán haciendo sus funciones como hombre, ¿sí? Y como vimos, así como decía la hermana, vimos, bueno, en referencia a Isaías, no directamente a Adán, pero vemos cómo Dios, pues sí tuvo ese tiempo de poderle enseñar, digamos, a Adán, ¿sí? En el caso de lo que es el tema de la agricultura. ¿Sí me explico? Inclusive vimos cómo en Isaías menciona cómo hay varias cosas que se cultivaban y hasta al detalle, ¿no? Esta se trata de esta forma, esta se trata de esta forma, esta se muele de esta forma, o sea, todo eso, imagínense, todo eso, todo ese conocimiento que Dios le estaba dando a Adán, ¿sí? Y y lo menospreciaron completamente. Todo, todo. Tenían todo. Inclusive dijimos, si Adán no hubiese pecado, si Adán y Eva no hubiesen pecado, eh, hoy en día, ¿qué tanto estaría la tecnología avanzada? Demasiado. Yo creo que ahorita ya estaríamos viajando a otros planetas, ¿sí? Con base a la tecnología. ¿Por qué? Porque el mismo Dios se las estaba enseñando. ¿Sí me explico? Dios está en contra de los avances científicos, Dios está en contra de la ciencia, en contra de la tecnología. No. ¿Por qué? Porque todo eso puede ser en beneficio del hombre. Sí, bueno, y vimos otras cosas. Algo que también entendimos es de que como Satanás volteó todo al revés, ¿verdad? Y lo que era bueno lo hizo malo y lo malo lo hizo bueno. Entonces, eso es algo que debemos entender. Ahora, en cuanto a Adán y Eva, mientras que ellos le obedecían a Dios, ¿eran sabios? Sí, porque la obediencia a Dios es la sabiduría. Entonces, cuando la serpiente le dijo a Eva, dice, no es cierto, porque Dios sabe que el día que ustedes coman, se les abrirán los ojos y serán igual que Dios. ¿Sí? Le puso en la mente de Eva una situación de Dios que realmente no era. ¿Sí? Y mientras que Adán y Eva se conservaran en santidad, sin pecado y en obediencia a Dios, seguirían siendo imagen y semejanza de Dios, seguirían siendo la representación de Dios en la tierra. ¿Sí me explico? Sí, pero tristemente todo eso lo rechazaron. De hecho, ya les habían dicho, ¿no? Que de todos los árboles del huerto podían comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí. Estaban como que advertidos, ¿no? Sí, de hecho es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el tema que estamos viendo en cuanto a la sabiduría, tristemente, cuando Eva y Adán, bueno,
desobedecieron porque Satanás les invitó, ¿no?, a que desobedecieran. Y ellos pensaron que desobedeciendo a Dios iban a ser sabios. Y fue todo lo contrario. Cuando desobedecieron a Dios, fueron más torpes. ¿Sí me explico? Bueno, yo creo que a grandes rasgos es lo que podemos recordar de la semana pasada y un poquito antepasada y un poquito de la pasada. Muy bien. Pues vamos a continuar ahí en nuestra hojita y nos vamos a enfocar ahora en Proverbios capítulo 3. Ya estamos ahí en nuestra hojita, en la hojita que se les proporcionó, tenemos Proverbios capítulo 3. Bien, el primer párrafo dice lo siguiente: al estudiar este texto, se hacen evidentes varias verdades y son recomendaciones de gran ayuda para lo que sucedió en Génesis capítulo 3 sobre la caída del hombre. Primero, allá estamos ahí en nuestra hojita, primer inciso, primero, se nos estimula a desear la sabiduría como algo de un valor más grande. Proverbios, vamos a Proverbios capítulo 3, versículos del 13 al 18. Ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Sí? Bien, en Proverbios capítulo 3, versículos del 13 al 18 dice lo siguiente: alegre, es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes, nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables, todos sus caminos dan satisfacción. Y 18, la sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Y qué interesante que junto con el árbol de conocimiento del bien y del mal, ¿qué árbol había? El árbol de la vida. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace esta comparación? Te guiará por sendas agradables, todos tus caminos dan satisfacción. Dice, la sabiduría es un árbol de vida. Amén. ¿Sí me explico? Entonces, imagínense, ¿qué es lo que nos está aquí el autor de Hebreos, de Proverbios, Salomón, que nos está diciendo que la sabiduría la tenemos que desear por sobre todas las cosas? ¿Por qué? Recordábamos que cuando la sabiduría, una forma de cómo la podemos entender es el saber cómo. ¿Sí me explico? Entonces, si yo tengo sabiduría de Dios, si yo tengo el saber cómo de las cosas, por ejemplo, si yo, y siempre lo voy a estar repitiendo, si yo tengo problemas o tengo con mi esposa, ¿sí?, o mi esposo en el caso de las mujeres, yo tengo que tener la sabiduría o el saber cómo tratar a mi esposo, saber cómo tratar a mi esposa. ¿Sí me explico? Inclusive aquí habla un detalle, dice, la sabiduría es más preciosa que los rubíes, nada de lo que desees puede comprarse con ella. 16, con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Algo que también tenemos que recordar es que la sabiduría de Dios no solamente se está refiriendo a cosas filosóficas, a cosas espirituales, ya vimos que también se refiere a cosas, al conocimiento en general. Y algo que también tenemos que entender y que muchas veces no se nos enseña ni en la escuela, o a veces ni en la iglesia, o ni en casa, es el uso de nuestras finanzas. ¿Sí me explico? A veces no tenemos buena enseñanza en cuanto al uso de nuestras finanzas. Y por ejemplo, aquí en Proverbios, solamente voy a mencionar un caso, donde dice, no seas fiador por tu amigo, por tu hermano, porque si no, si eres así, ve con tu amigo, dile, perdóname, no sé lo que sea, pero ya no quiero ser tu fiador. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de un fiador? Es de que
si una persona va a Coppel o Electra o algo así y le piden un fiador, ¿esto qué quiere decir? Que si esa persona no paga su compromiso económico con esa tienda, entonces el fiador es el responsable de pagar la deuda de esa persona. ¿Sí me explico? Entonces, si Dios me está diciendo a través de su palabra que yo nunca, jamás se me ocurra fungir o aceptar, ya sea mi hermano, mi papá, lo que sea, ser fiador, yo diga no. ¿Por qué? Porque eso me va a evitar demasiados problemas. ¿Sí me explico? ¿Cuántas veces ha habido que una persona es fiador y el otro dice, que, igual, oye, ¿quieres ser mi fiador? Hasta para sacar un carro o lo que sea. Es que me están pidiendo un fiador, ¿sí? Y la gente dice, hasta para rentar una casa, muchas veces ya te piden eh, un fiador. O sea, no. ¿Cómo? O sea, sí soy cristiano, sí nos conocemos y todo, pero prefiero hacerle mejor caso a Dios, ¿sí? Tal vez sí somos muy cuates, somos hermanos entrañables, pero Dios me dice no. ¿Y qué va a ser mejor? ¿Hacerle caso a Dios o hacerle caso o por ese emocionalismo de compañerismo o de familiar? No. ¿Cuántas veces familias se han quebrantado por problemas de ese tipo? Ay, es que fuimos a tal tienda y yo le saqué a crédito tal, y él dijo que me iba a estar pagando, y a la mera hora, ya hasta se enoja cuando ya le digo, oye, ya va a ser el corte, y le pido, y hasta se enoja, se hace el digno, y no me quiere pagar. ¿Sí me explico? Entonces, el problema ya es por mí. ¿Y por qué? Porque yo no puse atención al consejo de Dios. Sí, o sea, la Biblia tiene un propósito, ¿verdad? Tiene un gran propósito de orientarnos, de guiarnos, de saber cómo manejarnos en la vida diaria. No solamente la Biblia es para que la leamos los días domingos, juguemos a la iglesita, nos sintamos muy espirituales, nos sintamos, wow, yo soy hijo de Dios. No, día con día tenemos que vivir conforme hijos de Dios, conforme a la sabiduría de Dios. ¿Me explico? Inclusive el hecho de que diga con la mano derecha te ofrece una larga vida, también el hecho de que nosotros podamos disfrutar de nuestra vida si no tenemos la sabiduría de Dios en nuestras vidas, simplemente, muy probable es de que nuestra vida termine antes de tiempo. Por ejemplo, si a mí me gusta manejar, ¿sí? Si a mí me gusta manejar, por ahí decía alguien, el Señor Jesús se baja a los 80, ¿verdad? A los 80 kilómetros, ¿verdad? Sí, pero si tú vas más a 100, donde dice 80 kilómetros, si tú vas a 100, a 120, a 130, ya el Señor Jesús ya se bajó, ¿no? A los 80. Ya no hay prudencia en ti, ¿sí? Ya no hay sabiduría en ti. Pues, tienes que entender, ¿sí? Que si tú vas a cierta velocidad, excediendo los límites, tu vida puede ser coartada. No va a durar lo que debería de durar. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es bien importante que nosotros podamos desear la sabiduría, desear, en este caso, ahora sí, hablando en cuanto a las cosas de Dios, que podamos desear infinitamente el poder conocer a Dios. Ahora, tenemos que entender, somos hijos de Dios y como tales, por eso estamos viendo los atributos tanto naturales que ya los vimos, los atributos morales de Dios, estamos conociendo su personalidad, estamos conociendo cómo Dios trata con el hombre, nosotros cómo lo podemos tratar, cómo Dios se expresa, ¿no? Cómo Dios en sus emociones se expresa a la humanidad. Entonces, eso de que nosotros vamos a aprender de Dios, pues es parte de como hijos tenemos que copiar de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es importante y el propósito de la Biblia, para que nosotros podamos aprender conforme a la Biblia, conforme a lo que Dios ha expresado de Él, lo que quiso expresar de Él en la Biblia, y nosotros aprender cómo es Él para que nosotros podamos ser como Él. ¿Sí me explico? ¿Dudas?
¿Preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Dice ahí mismo en el párrafo, dice, la sabiduría divina debe de ser muy deseada. Satanás desvió los deseos de Eva en una dirección completamente opuesta, la que la llevó de la sabiduría a la insensatez, de la vida a la muerte. ¿Sí? Muy bien. Siguiente párrafo. Dice, segundo, se nos ha dicho que la sabiduría divina es evidente en la creación. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice lo siguiente, con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos, con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno. ¿Sí? Por eso hace rato decíamos que en cuanto al tema de la sabiduría, no simplemente es estar hablando de filosofía. Cuando dice 19 otra vez, con sabiduría el Señor fundó la tierra, ¿sí? No quiere decir que Dios fundó la tierra echándose unos proverbios, ¿verdad? No, sino la sabiduría, ¿qué es? El saber cómo. Entonces, cuando dice aquí, con sabiduría el Señor fundó la tierra, entonces está diciendo que con su conocimiento, porque Dios sabe cómo, ¿sí? Es de que Dios sabe cómo Él fundó la tierra. Con entendimiento, créelo, sí me explico, ¿sí? Entonces, no podemos encasillar, otra vez lo repito, el tema de la sabiduría solamente en cosas espirituales o cosas filosóficas, sino es el saber cómo. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que con sabiduría, con ese saber cómo, Dios fundó absolutamente todas las cosas, ¿sí? Algo que decía por ahí dicen, o no sé si realmente lo dijo Albert Einstein o no lo dijo, pero se lo achacan a él, ¿no? Y dice, lo incomprensible de Dios en cuanto a la creación, dice, el detalle de la creación es que es, dentro de lo incomprensible, es que es comprensible. ¿A qué se está refiriendo? ¿Sí? A que nosotros posiblemente, digamos, bueno, a lo mejor no entendamos muchas cosas de que, o por qué nace una semillita, crece un arbolito, cómo es que necesita el agua, por qué necesita el agua, etcétera. O sea, así, si nosotros salimos y no somos científicos ni nada, simplemente no entenderíamos nada. Simplemente, igual diríamos, pues así funciona y así le hacemos. Y así le sigo haciendo porque así funciona. Pero no sé por qué funciona, pero así funciona, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que decía en este sentido? Que aparentemente no hay un orden. Aparentemente no. Pero el detalle es de que dentro de todo este cosmos sí hay un orden. ¿Sí me expliqué? ¿Por qué? Porque hay sabiduría, porque hay inteligencia. Ya lo hemos mencionado. Sí, porque hay conocimiento. Unos tantos grados más en la edad de la Tierra y no habría vida. ¿Sí? Un tantos kilómetros más, ya la Luna se hubiese estrellado contra la Tierra, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo está en infinito orden en la naturaleza, nuestro cuerpo, nuestro diseño. O sea, yo no sé por qué la gente sigue creyendo en esto de lo que es la teoría de la evolución o la teoría del Big Bang. Cuando uno checa, y ya lo vimos, cuando vimos la doctrina de Dios, vimos todos esos detalles y cómo nuestro mismo cuerpo no son órganos solos, sino son sistemas completos en los cuales sin uno no funciona el otro. Entonces, ¿cómo es posible, en el caso de la evolución, cómo es posible que una cosa, como dicen, el caldo biológico, de repente ahí surgió la vida y se fue hasta que nos dice, hasta que llegamos nosotros, ¿no? O los animales, ¿no? Entonces, se me hace que requieres más fe para creer en eso que en lo que realmente el creer que Dios creó todas las cosas. ¿Sí me explico? Entonces,
Bueno, no nos vamos a detener en eso, ya lo hemos visto con anterioridad, pero bueno, es lo que nosotros queremos recalcar aquí en Proverbios, que con ese saber, con esa sabiduría que Dios tiene, solamente Él pudo haber fundado y creado todo, absolutamente todo lo que hay a nuestro alrededor. Bien, ¿qué dice en ese mismo párrafo? Adán y Eva tenían toda la creación al frente de ellos, que les enseñaban la sabiduría de Dios. Dios no estaba escondiendo su sabiduría de ellos, sino todo lo contrario, se las mostraba plenamente. ¿Sí? Y así como el ejemplo que mencionamos la semana pasada y que hoy recordamos, o sea, Dios tenía algo que no querría que aprendiera Adán. No, absolutamente todo estaba dispuesto a enseñarle a Adán. Muy bien. Tercero, la sabiduría no se opone a la disciplina, sino que la reconoce como una evidencia del amor de Dios. En Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12, del 11 y 12 dice lo siguiente: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. ¿Sí? Algo que todos tenemos que entender, y sobre todo como padres, ¿sí? Que a veces somos más chillones que hasta los propios hijos, ¿no? ¿Por qué? Si vemos que el hijo se está portando mal, si anda inclusive diciendo groserías o pegándole a sus compañeritos, ¿qué requiere ese niño? Disciplina, ¿sí? Y a veces es que va, oiga, pastor, pero ¿y cómo es la disciplina? ¿Cómo es la disciplina bíblica? ¿Cómo tengo que disciplinar? Hermano, ¿ya se compró su vara? ¿Su varita? No, hermano, ¿cómo cree? No, o sea, hasta dicen, no, yo quiero criar a mis hijos como hoy en día se hace, ¿no? Así hablándoles con el respeto, ¿no? Así, de respeto, ¿no? Casi, casi, yo le hablo, tú me entiendes y así, ¿no? Porque si no, si le pego, hasta me van a demandar. Pero, hermano, por favor, oriénteme. ¿Ya se compró su vara? No, pues que, ¿ya se compró su vara? No, pues esa es la disciplina de Dios. Y digo porque a veces los papás somos más chillones, perdón, sí, porque a veces, bueno, y yo también recordando, yo también chillé las primeras veces, sí. De hecho, cuando cumplió cumplió su primer año y fuimos a la librería. Y una de las cosas que compramos fue su vara de la corrección, ¿sí? Y hasta, bueno, así como a veces de la ropita que se hereda, dijimos, no, con Joab no va a heredar vara. Vamos, cumplió Joab su año, vamos otra vez a la librería y también le compramos, ¿sí? Inclusive, ya más, creo que hubo un tiempo que nos las escondieron o algo así, ¿verdad? Entonces tuvimos que ir a comprar otras que ya estaban más grandes. Y ahora sí, como ya estaban más grandecitos, ya está así con el de la librería. Dije, oye, ¿tendrías las de clavo en la punta o las de es de malla de púas enrollada? Y dame los, ¡oh! Así se quedaban, ¿verdad? Sí, dije, es que ya subió ya aguanta, ¿no? Ya aguantan, ya. Entonces, sí, entonces, algo que tenemos que entender es de que la sabiduría la disciplina tiene que doler, ¿sí? Cuando están los niños pequeños, a veces, ok, sí, los voy a disciplinar, pero yo hablando con ellos así con respeto, ¿les va a entender? Jamás, jamás. Más bien te están tomando la medida, ¿sí? La disciplina tiene que causar dolor. Ahora también, los padres no tienen que hacer, no tienen que ser como los típicos latinos o la mamá, típica, mexicana de la chancla voladora, o así de que, agarra el cable de la plancha o lo que sea, ¿no? No.
¿sí? La disciplina tiene que ser con amor. Ahora, es cierto, hay algo que el hijo o la niña pudieron haber hecho mal, ¿sí? ¿Nos va a molestar a nosotros como padres? Sí, sí, podemos estar muy enojados, sí, pero no es para decir, oye, y pegarle, darle, ahora sí que hasta un zape en la cabeza o darle donde caiga. No, eso no se tiene que hacer, ¿sí? Eso, la Biblia dice que hay un área muy específica, ¿sí? Dice, dale al muchacho, dice, y al fin no lo matarás, ¿sí? Dios nos ha dado, algunos más, algunos menos, dos instrumentos, los cuales que aguantan cierto golpecillos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? A ver, hijo, ven, otra, jamás, jamás, jamás exhibir la disciplina ante los demás de un hijo. A ver, Urgen, o a ver, Juan, enfrente de todos. No, jalas a tu hijo, jalas a tu hija, lo llevas muy aparte, ¿sí? O igual a lo mejor ahí lo dejas y ya cuando llegues a casa tomamos la disciplina. A ver, hijo, o a ver, hija, ¿te acuerdas que hiciste esto? Sí, sí, le pegué. Sí, sí, dije esta grosería. Sí, sí, sí. Ok, ¿está bien o está mal? No, pues me has enseñado que está mal. Ok, está mal. ¿Qué te mereces? Pues disciplina. Ok. Ya tenemos nuestra vara, nuestro instrumento de disciplina. ¿Cuántas le tengo que dar? ¿Hasta que yo me canse? ¿Porque yo estoy molesto? ¿Porque estoy enojado? ¿Porque me voy a desquitar con mi hijo? No. ¿Sí? Eso jamás lo tenemos que hacer. Ok, hijo, entiendes que necesitas disciplina. Voltéate, bájate tus pantaloncitos, bájate tus calzoncitos. Y a veces, bueno, yo lo que hacía yo, depende de la gravedad, a veces era de 1, 2 o a lo máximo 3. Y ya está ahí. ¿Sí? Pero tiene que ser, no es de el niño. Ya, y ya se va. No, tiene que doler. ¿Sí? Ya ves. ¡Tras! Ahí está, me acuerdo, me quedo. La primera vez, yo estaba yo. Una vez hasta mi esposa se me dijo, ¿por qué no le das más fuerte? Ya la segunda vez, pues sí, entendí otra vez. Porque una cosa es lo teórico, ¿verdad? No, sí, yo voy a disciplinar. Pero a la hora que estás ahí como padre disciplinando, es muy difícil, ¿sí? Ya uno se va acostumbrando, ¿verdad? Y ya entiende que es para mejorar de los niños. ¿Sí me explico? Entonces, ¿y qué pasa? Ya, 1, tras. Digamos que es 3, 2, tras. 3, tras. Ahí ya él ya pagó su deuda. ¿Sí? ¿Yo tengo que seguir enojado con él? No, yo ya no tengo que seguir enojado con él. ¿Sí? Y cuando se termina la disciplina, yo puedo, hijo, entiende que esto lo hice porque te amo. ¿Sí? Lo abrazo, lo beso, hijo, te amo. Y seguir haciendo. Pero ya se le hizo la disciplina. No que hay padres que a veces, aparte de disciplinar, y no te quiero ver aquí ya, métete a tu cuarto sin comer o sin cenar y todo. Y hasta hay padres que les dejan de hablar a los hijos durante días. Eso no está bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nos presentamos, ¿sí?, delante de Dios? Dios toma el pecado en Jesucristo y nos lo perdona. ¿Sí me explico? Una vez y ya. ¿Y Dios está enojado con nosotros después? No. Ya la deuda ha sido pagada. ¿Sí? Es más, hasta Dios dice, ven a mí, acércate más a mí. ¿Sí me explico? Entonces, un padre nunca tiene que tener ese tipo de actitudes, ¿sí? Dice, sí, enójate, pero no se ponga el sol sobre su enojo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se están, no sé, porque se pelean
y los corrige uno a los dos, ¿no? Y les da fuerte, pero el otro ya no llora y se pone que ya no llora. Y uno después pues lo abraza y hace todo eso, pero el enojado es él. Y él es el que sigue enojado porque cree que no se merecía esa corrección. Ajá. Me lo regreso y le doy otra, o qué hago, porque eso sí me ha pasado a mí con Mateo, por ejemplo. No, es que la disciplina es, en principio, a a la actitud por la cual lo está disciplinando. ¿Sí me explico? Si durante el día sigue con su arrogancia, con su altivez, ya entonces lo disciplinaría. ¿Por qué? Por su arrogancia. Pero igual se puede platicar. Si no lo entiende, dice, no, pues es que ahora sí que a tu papá no le hablas así. O a tu mamá no le hablas así. O el papá, si está, en este caso, si el papá está en casa y la agredida es la mamá, ¿qué tiene que hacer el papá? El papá defender y igual ya está, perdón, se lo dije a mis hijos, aquí a tu mamá tiene un hombre al cual la defiende y ese soy yo y sacarácatelas. ¿Sí? ¿Sí? Porque ellos también desde chicos necesitan ver cuál es la función de un hombre dentro del hogar. ¿Sí me explico? Entonces, si el hombre o el varón o el líder de la familia no da esa figura de liderazgo, ¿sí? Esa figura de protección a la mujer, ¿sí? ¿Qué van a estar aprendiendo? ¿Como un Homero Simpson? ¿Sí? No. ¿Sí me explico? Entonces, también eso es esa arrogancia, esa altivez, o ese mal desprecio que a veces, eso también es disciplina. De hecho, en la Biblia dice que es para corregir el orgullo del muchacho, ¿sí? O ese orgullo también, ¿sí? Perdón, ¿eh? Yo alguna vez así, igual, íbamos en un parque, igual me tocó, no voy a decir nombres, nada más tengo 2 hijos, no voy a decir nombres. Y ya, consideramos la disciplina, igual no tenía, estábamos en un parque. Ahora sí, gracias a Dios había muchos árboles, muchas varitas por ahí. Tenía como 2 años. Entonces dije, sí aguanta, sí es suficiente. Le dimos su disciplina, fueron nada más 2. Pero el niño está, sí, pero bien encanijado, ¿no? Tranquilízate o te vamos a ir. Tranquilízate. ¡Tras! ¡Tras! Hasta que le fue bajando. ¿Sí? Y hasta que se desarmó, ya uno dice, ya, su arrogancia, su altivez, su orgullo, se corrigió. ¿Sí me explico? Y hasta ahí. ¿Sí? Y gracias, ¿no? Bueno. Entonces, es importante. Ahora, como hijos, dice aquí otra vez, versículo 11, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Y es parte de lo que preguntaba, ¿no? O sea, a veces los niños se enojan y están así, ¿no? Pues también igual nosotros nos podemos sentir así. Pero Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me corrigiste? Porque tú, aún a pesar de que eres hijo mío, te estás comportando mal, ¿sí? Te estás comportando como no debe de ser. Hebreos capítulo 13 menciona toda esa situación, porque Dios disciplina todo el que ama y aquel al cual no disciplina es peor, porque entonces no es hijo de Dios y prácticamente Dios lo ignora. Que haga lo que sea. O sea, ¿a quién voy a disciplinar? ¿A mis hijos o a los hijos del vecino? A mis hijos. Yo no puedo, ese niño, a ver, vecino, présteme los 5 minutos si quiere, yo se lo disciplino. ¿Me lo va a permitir? No. ¿Lo voy a hacer? No. ¿Sí? Yo no me puedo meter con los hijos de los demás. Mi responsabilidad son mis hijos. Es por eso que en Hebreos Dios dice que dice, y si no reciben la disciplina, pues es un bastardo. No eres hijo de Dios. ¿Sí me explico? Entonces es importante que nosotros entendamos y no enojarnos. Y si estamos recibiendo disciplina del Señor, bueno, una es porque estamos haciendo mal y 2, Dios nos está llamando la atención.
Pero el propósito es de que nadie reciba ningún tipo de disciplina de Dios, que todos estemos haciendo las cosas bien. ¿Sí me expliqué? Y dice, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Y sí, los hijos son el deleite de los padres. Y jamás, nunca, bueno, los buenos padres, ¿verdad? Porque también hablemos, hay muy malos padres, muy malas madres, ¿sí? Pero los padres que realmente aman a sus hijos, que realmente son su deleite, siempre van a hacer las cosas en beneficio de sus hijos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Seguimos adelante. Dice, dice, Eva fue conducida a creer absolutamente ¿eso ya lo venimos? Ah, no, es 11 y 12, ok. Tercero, la sabiduría no se opone a la disciplina, sino que la reconoce como una evidencia del amor de Dios. Proverbios 13 es lo que estamos viendo. Eva fue conducida a creer absolutamente lo contrario. Satanás sugirió que Dios les prohibió que comieran de aquel fruto porque él era egoísta y no los amaba. ¿Sí? Ahora tenemos que entender que el hecho de que Dios haya expulsado al hombre y a la mujer del huerto del Edén, sí, fue una disciplina. ¿Sí? ¿Y lo hizo porque los odiaba? No, porque los amaba. Es lo que el hombre tiene que entender. ¿Sí? Y es lo que Adán y Eva tuvieron que haber entendido, que Dios lo hizo porque los amaba. No podía permitir, ¿sí?, que ese acto de desobediencia para Dios fuese más allá. ¿Sí? Qué tristeza ver padres que le enseñan a decir groserías a los niños, ¿no? Y hasta en sus círculos sociales, ¿no? En sus fiestas. Sí, sí, dile ahí a tu tío que es un quién sabe qué, y va el niño, y así con sus palabritas y todos, que ahora ve y dísela, no sé qué, ¿no? ¿Sí? O a ver, ve y pégale a tu primo ahí. Y el niño le pega acá, le pega allá, y llora acá, y llora allá. ¿Qué le están enseñando? Y cuando esté grande ese niño, ¿qué va a pensar? Que está bien pegarle a todos, que está bien hablar groserías o andar insultando a la demás gente. ¿Sí? Pero eso sí, los padres se quejan porque dicen, hijo, pero ya deja de decir tanta grosería. Oye, tú lo enseñaste desde chiquito. Hijo, ya no seas tan peleonero, mira, ya te metieron a la cárcel, ya fui por ti, todo. Tú lo enseñaste desde pequeño a pegarle a todos. ¿Sí me explico? ¿Sí? A veces, y bueno, voy a hablar un poquito de las mujeres, a veces la mujer se queja de los hombres machistas, ¿no? Pero ¿quiénes son las que crean al hombre machista? La mamá. ¿Otro hombre? La mamá. No. Mamá, te ayudo a lavar los trastes porque veo que te caen. No, 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 hijo, no, 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 pues ¿cómo? ¿No? Que lo haga tu hermana. ¿Sí? Oye, mamá, pues enséñame quiero lavar mi ropa. No, 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 hijo, no. ¿Cómo crees? No, a ver, a ver, niñas, laven la ropa de su hermano. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, tristemente, muchas veces los papás no tenemos la orientación de Dios y podemos estar cometiendo graves, o meterle en la cabeza de nuestros hijos enseñanzas que les perjudicarán el resto de su vida. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es importante la disciplina, por eso es importante la dirección de nuestros hijos. Si nosotros nos queremos evitar problemas en el futuro referente a nuestros hijos, los tenemos que empezar a educar bien, conforme a la palabra de Dios, desde muy temprano, desde bebés, desde chicos. Si no es así, vamos a sufrir las consecuencias de esa mala enseñanza que nosotros hicimos hacia nuestros hijos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Un comentario, yo tenía una compañera en el trabajo, su hija tenía como 5 años, 4 años, y pues se iban y tomaban y hacían fiestas y tomaban y había alcohol en vasitos. Y a ella le causaba mucha gracia que la niña a esa edad
se tomara las sobras de alcohol que había. Ajá. Cuando él me platicó, dije, pues que eso está mal, eso está muy chiquita. Pero a ella le causaba mucha gracia. Y yo, bueno, no tenía hijos en ese entonces, ¿no? Pero si no, no podía entender cómo era algo que les causaba risa. No, ni yo tampoco lo podría entender, ¿sí? Ni una persona cuerda podría entender, pero nosotros ya podríamos vislumbrar un poco el futuro de esa pequeña niña, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Bien, seguimos, siguiente párrafo. Dice, cuarto, la sabiduría es el resultado de la obediencia. Proverbios capítulo 3, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. ¿Sí? Que dice el párrafo. Satanás convenció a Eva que la sabiduría sería el resultado de su desobediencia. Y tristemente, fue lo contrario. Recordemos otra vez el tema de que cuando Satanás hizo que las cosas bien fueran mal y que las malas se hicieran bien. ¿Sí? Y no fue eso lo que Satanás le dijo, no, el día que ustedes con Dios sabe que ustedes van a hacer. No, ellos ya eran sabios. Mientras ellos fueran obedientes, ellos eran sabios. Siempre le hizo ver a Eva que cuando ella desobedeciera a Dios, sería bien sabia, sería bien inteligente. Y no, sucedió completamente todo lo contrario. Es por eso que dice, nunca olvides las cosas que te he enseñado. ¿Sí? Y algo de lo cual nosotros siempre debemos, y lo dije hace rato, nosotros como hijos de Dios debemos de entender que la Biblia tiene un propósito especial para nuestras vidas. Si realmente hemos creído en Jesucristo como medio de salvación, si realmente consideramos que el Dios creador, el Dios de la Biblia, es mi Padre celestial, entonces la Biblia tiene que tener un mayor propósito en mi vida, ¿sí? Y yo ya no tengo que ser la persona que antes era. Y de hecho cantamos en un principio de, soy una nueva criatura, soy una nueva creación. ¿Sí? Porque las cosas que Dios ha hecho ahora a mí o que quiere hacer Dios en mí tienen que cambiar. No tengo que ser el borrachales de antes o el drogadicto de antes o el mujeriego de antes o el pelajustán de antes. Tengo que cambiar cuando vengo a Cristo. Tengo que cambiar porque mi Padre Celestial me da mucho consejo. ¿Sí? Porque mi Padre Celestial me corrige, me exhorta, me alienta, ¿sí? Me anima, me corrige. Entonces, si la palabra de Dios no está en mí, tristemente no voy a tener en qué echar mano, ¿sí? De la enseñanza. ¿Qué diría un hijo, no? Cuando, por ejemplo, ¿sí? Si yo soy carpintero y no le enseño a ninguno de mis hijos el oficio de carpintería, ¿sí? Y un día yo me tengo que ir y digo, hijo, por favor, hazte un mueble. ¿Cómo? Si nunca me has enseñado. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un hijo espiritual? Llenarse, que era lo que leíamos anteriormente, desear la sabiduría como lo más preciado, como lo más atesorado para nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Pero si como hijos no lo hacemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente olvidaremos las enseñanzas de Dios. Como dice, guarda mis mandamientos en tu corazón. Y después dice, si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Tristemente podemos ver que a muchos jóvenes, ¿sí? Mucha gente, inclusive ya adulta, ¿están satisfechos con su vida? No. Parece que están enojados con el mundo por todo. ¿Sí? Ellos que dicen, no tengo nada que perder. Me subo a las combis, los asalto, les quito sus pocas o muchas posesiones que tengan, no me interesa. Al fin no pierdo nada. ¿Por qué? Porque no están satisfechos
con su vida, no están satisfechos con lo que han hecho, no están satisfechos con ellos en absolutamente nada, ¿sí? Pero cuando una persona tiene el conocimiento de Dios, la instrucción de Dios, la palabra de Dios en su vida, ¿cómo va a vivir? Conforme a la palabra de Dios, conforme a los conceptos de Dios, conforme a lo que Dios hace. ¿Para qué? Para que pueda tener una vida de satisfacción y plena. Si no, no. Tendrá una vida completamente igual que los de allá afuera y los domingos vendrá aquí a qué? A jugar a la iglesita, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos recalcar esos puntos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Siguiente párrafo. Quinto, para tener una verdadera sabiduría, debemos dejar de creer en nosotros mismos y en nuestra evaluación de lo que es bueno o lo que es malo. En Proverbios capítulo 3, versículo 3 al 8, dice lo siguiente: nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca tu voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. ¿Sí? Entonces, algo que también, y hablábamos un poquito en cuanto a los niños, es nosotros ya no tenemos que ser nosotros. Cuando hemos venido a Cristo, ¿sí? Cuando hemos sido nuevas criaturas en Cristo, tenemos que ser completamente diferente. Como dice aquí, no dependas de tu propio entendimiento. El ejemplo que les decía, no es que yo voy a educar a mis hijos así, con respeto, ¿no? No voy a usar la vara, no voy a usar o gente que ha dicho, bueno, eso está en la Biblia, ¿no? Pero pues yo considero que hay que hacerlo así. Por así que ya vivirás las consecuencias de tus decisiones, ¿sí? Y también dice 7, lo quiero recalcar otra vez, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. ¿Y cuántas veces a veces decimos, uy, uy, ay, mira, me salió muy bien este dibujo, ¿no? Mira, pero salió igual, mira, 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 me salió re bien, ¿verdad? Mira, 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 me salió, pero bien, casi, casi mejor que el original, ¿no? Casi dirían. Y a veces sube mucho nuestro ego, sube mucho nuestra arrogancia, sube mucho nuestro ser, nuestro yo soy, que tristemente a veces no reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Hay gente, conozco una persona, siempre me escucha a mí decir, no, pues es que gracias a Dios esto, no, pues que gracias a Dios esto, no, pues que gracias a Dios pues por el trabajo, no, pues le doy gracias a Dios porque me ayudó a que pudiera hacer esto en mi trabajo y todo. Y me escucha mucho decir eso y él dice, no, pero pues, también gracias a ti que te esforzaste, a ti que... No, yo prefiero decir gracias a Dios por todo eso, porque Él fue el que me dio la fuerza. Si no, no lo hubiese podido lograr o no hubiese podido yo entender este problema para yo poderle dar solución. Entonces, pues le doy muchas gracias. No, pero pues tú estudiaste, ¿no? O sea, tú te capacitaste para poder solucionar esto. No nada más es Dios. Tú también, ¿sí me explico la diferencia? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas también son importantes que nosotros podamos humillar al yo soy y dejar que sea Dios quien obre en nuestras vidas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque así como dice aquí, entonces te dará salud a tu cuerpo y fortaleza a
tus huesos, prácticamente tu ser, prácticamente lo que Dios está formando ahora en ti, va a estar siempre fortalecido. ¿Sí? Igual hasta lo podemos pasar hasta a lo físico, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, si nosotros no tomamos cierto cuidado de nuestro cuerpo, se deteriora, ¿no? Y así decimos, no, es que yo quiero ir a Timbuktu y predicar la palabra del Señor allá. Yo quiero ir y subir a ese cerro y poder predicar la palabra hasta donde están allá los rarámuri o lo que sea por allá. Pero si yo tengo sobrepeso, si no cuido mi salud, si no cuido mi alimentación, si no hago ejercicio, ¿sí? Simplemente a los 30 metros del cerrito, ya me quiero regresar. Oigan, pero faltan 100 metros para llegar allá. No, ya no aguanto, ya no puedo. Y vas para atrás. ¿Sí me explico? Entonces, eso también es importante considerar. Quinto, si vamos en el quinto, ¿verdad? Dice, para tener una verdadera sabiduría, debemos dejar de creer en nosotros mismos y en nuestra... Eso ya lo leímos, ¿no? Sí, bueno, Proverbios dice, más bien debemos confiar en la sabiduría de Dios y en sus mandamientos, los cuales harán que tengamos una vida plena y dichosa. Y sexto, dice lo siguiente, deberíamos ver a la sabiduría como el árbol de la vida, ¿sí? Como el que acabamos de ver, Proverbios 3, 21 al 26, dice lo siguiente, hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos, porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará de tu pie, que tu pie, no caiga en una trampa. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece cuando esté a tu alcance ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana, y entonces te ayudará. Nada más era hasta el 26. ¿Sí? Dice, y bueno, termina, porque el Señor es tu seguridad, Él cuidará que tu pie no caiga en trampa. Y después dice, el comer del árbol de la vida es el camino hacia la sabiduría y vida a nuestra alma. ¿Sí? De hecho, eso lo leímos más en el versículo 18. ¿Recuerdan? Dice, la sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. ¿Sí? Al tener la sabiduría, tener este conocimiento de Dios, el saber el cómo, el saber los cómo de Dios, simplemente harán tanto de mi vida emocional, mi vida espiritual, hasta mi vida física plena, ¿sí? Hasta mi vida amorosa, ¿sí? Porque si yo no tengo conocimiento, si yo no sé elegir, ¿sí?, a la persona adecuada con la cual voy a vivir el resto de mi vida, voy a sufrir. En principio, si me caso en yugo desigual, ¿qué va a pasar? Ya perdiste. ¿Sí me explico? Si es una persona que no ama a Dios, que no busca a Dios, también ya está ahí. Ya perdiste. ¿Sí? Entonces, por eso, todas las áreas del ser humano están contempladas en la Biblia. Todas esas situaciones, Dios ha puesto sabiduría, Dios ha puesto inteligencia para que todos nosotros podamos aprender y poder tener vidas dichosas, poder tener vidas abundantes. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Y por último, dice lo siguiente. Ya vamos a terminar. En el día de hoy, los cristianos quieren ser sabios, pero con mucha frecuencia no es la sabiduría de Dios la que buscan.
Pareciera que no saben que existe una sabiduría falsa que debe ser rechazada. Bueno, vamos a la epístola de Jacobo, o malamente llamada Santiago. ¿Por qué malamente llamada Santiago? Porque en el original es Jacobo. Y Santiago es cuando el catolicismo tradujo esos nombres. Entonces, Santiago es más católico que en el original. ¿Sí? De hecho, lo que es en inglés, francés, ruso, chino y todos los... Yo el único que he encontrado que le pone Santiago es en español. Todos los demás ponen Jacob. Medio hermano de Jesús. Sí. De hecho, aquí, bueno, ya está mi Biblia. Aquí le rayé Santiago y le puse ahí letras de Jacob. Sí. Sí, porque sí, digo, y si alguien, pero ¿cómo puede ser? Vámonos al original. Y ahí está, Jacob. Por eso, así nada más. ¿Sí? Bien. Hay en portugués, pero no dice Santiago, dice Iago. Iago, en portugués. Bien. Capítulo 3, versículo 13 al 18. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, fíjense bien, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismos y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Sí? Creo que aquí Santiago lo dice muy, muy específico cómo es la verdadera sabiduría. ¿Sí? Porque una sabiduría donde hay envidia y egoísmo y forman parte, esta dice, no proviene de Dios. ¿Sí? En una iglesia, una vez, de estos grandes eruditos, ¿no? En primera iba a predicar un texto en el Nuevo Testamento, pero como era una persona erudita, pues él sabía hebreo, sabía griego, hasta sabía latín. Llegó, se puso en el púlpito y empezó a leer el texto en griego. Empezó a leer y de repente dice, lamento mucho su ignorancia, hermanos. Lamento que no entiendan profundamente estas profundas profundidades del Señor. Y pues bueno, vamos a leerlo en español para que lo entiendan. Y empezó así ¿qué estaba haciendo? ¿Era muy sabio? ¿Era muy inteligente? A lo mejor conforme al ser humano sí, pero conforme a Dios no. Y aunque supiera los idiomas, estaba muy alejado realmente. Confiaba más en qué? En su sabiduría, en su conocimiento. Sí, exactamente. Políglota. Era el momento de. Pues es que a lo mejor nada más lo podía presumir los domingos. Sí, pero tristemente muchos pudieran ser así. Y esto no nada más en la enseñanza. También lo podemos decir, ay hermanito, ¿verdad? A usted le tocó dirigir. Fíjese que hubo un cambio de última hora.
Es que el hermano no canta muy bien, ¿verdad? Pero mire, hermano, ¿qué tal si nos apoya mejor en repartir otra cosa? Y mire, y tal hermanito que nos va a dirigir y que nos va a bendecir con su voz. Mira, aquí está el hermanito. O yo voy a dirigir y todo. ¿Sí me explico? Están menospreciando a los otros. Esa altanería, ese egoísmo. ¿Sí me explico? Entonces, eso no puede ser. Inclusive, ¿qué es lo que dice? Sin embargo, en 17, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Bueno, ahí también tenemos que ver el contexto, ¿verdad? ¿Sí? No quiere decir que, bueno, todos somos sabios y de repente un día ustedes lleguen y vean aquí una guadalupana, ¿verdad? Eso no quiere decir que espérenme, hermanos, espérenme. Todavía no entiendo si es de Dios o no es de Dios adoración a la guadalupana. ¿Ustedes lo van a tolerar? No, sí me explico. O sea, tenemos que entenderlo conforme a su contexto. ¿Sí? No nada más. No, es que tú tienes que tolerar todo. ¿No? Y te doy una cachetada de hermano a hermano, ¿no? Una cachetada santa. Te doy una cachetada. Ay, hermano, pero ¿por qué me pegas? Y ahora pon la otra. Dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que si te dan en una, tienes que dar la otra. No, todo en su contexto. Y me tienes que aguantar, hermano. Me tienes que aguantar. Todo tiene que ser con base a su contexto. ¿Sí me explico? Claro. ¿Sí? Porque hay hermanos que hacen unas interpretaciones medio raras y a veces en lugar de edificar, perjudican mucho y sobre todo la paz que debe haber en concordia dentro de una iglesia. ¿Sí? Y por ejemplo, pastor, si así es, o sea, una persona es muy problemática y quita la paz del lugar donde está. ¿Del lugar refiriéndose a la iglesia? ¿O refiriéndose en el hogar? A la casa. ¿Cómo tendríamos que actuar nosotros? Porque si dicen eso, ¿no? De que pues es que Dios dice que soportándolos los unos a los otros. Entonces, ¿qué tanto es decir, bueno, pues hasta aquí? O Sí. pecar, o no ser grosero, o no dejar, o sea, no sé si me explico. Todo tiene que ser, y aquí sabe que todo tiene que ser con base al contexto. ¿Sí? Si es el contexto de iglesia, es diferente al contexto familiar o en contexto laboral. ¿Sí me explico? Pero siempre, 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 hasta de una forma amable, se tiene que enfrentar a la persona. Si hay pecado en una iglesia, se tiene que enfrentar a la persona. ¿Sí me explico? No exhibirla, cuál es el procedimiento. ¿Sí? Así, ahora sí que amablemente, oye, hermano, observé que, pues, no sé, llegaste borracho a la iglesia y aún así querías tocar la guitarra, ¿no? Pues, ¿cómo va a ser posible, no? Entonces, se habla con él, etcétera. Si lo vuelve a repetir, o sea, se va subiendo, hay un ir subiendo de entonación. Si es en el caso de la familia, en el caso de los hijos, pues está la disciplina. ¿Sí? No vamos a hablar, o ya te dije una, no, hiciste mal y en ese momento te disciplino. Sí, ni me espero que haya segunda ni que haya tercera. ¿Sí me explico? A veces, así hablar es muy general, ¿sí? Y uno puede contestar también muy general. Necesitábamos ver exactamente bien el asunto para poder tratar bien exactamente el asunto. ¿Sí me explico? Porque si no, nada más hablamos cosas generales y pues, me quedo igual. Sí. Y por ejemplo, si es una persona, no sé, ya no es así como que tu hija, sino así como un hermano o un padre o incluso hasta una persona mayor, en el caso, ¿cómo puedo yo decir, ok, sí está bien, hay que mantener esa paz, ese amor, pero no estás correcto, no me gusta convivir contigo de cierta manera? ¿Sí me explico? Pero eso... No, ahora sí que de la familia. O sea, no, estaría yo pecando si, por ejemplo, me alejo, ahora sí que no tan bajita la mano, decir, bueno, por ejemplo, llega esa persona y tú te vas hacia otro lado, estaría pecando de cierta manera.
o estaría, no sé, el hecho de que esta persona se me acerca para hablar y yo sabes que no quiero convivir con ese tipo de cosas, ¿estaría pecando? No, no, porque te estás protegiendo, Pues sí. te estás protegiendo. Ajá, pero también, Sí. o sea, yo siempre, como que siempre usan eso, ¿no? Que usted acaba de decir, es que pon la otra mejilla, es que ya sabes cómo es que, pues en ti debe de caber la prudencia, tú no hables, tú no, que tanto uno puede decir, ok, bueno, sí, hasta lo que me quieras hacer, aquí estoy. Sí, sí los escucho, es que estoy buscando esto. Entonces, ¿qué dice tú? Lo que más nos van a atacar y más muchas veces lo hacemos. Dices que eres cristiano y mira, Ajá. ni siquiera eres grosero, ni siquiera Sí, es que se me... te pones ni a escucharme ni nada. Muchas veces, a lo mejor porque tiene alguna discapacidad o porque viene mugroso o porque X se cree mucho él o muchas circunstancias, no debe de actuar uno así. Vamos a Romanos capítulo 16. Ya estamos ahí. Romanos capítulo 16, versículo 17. En adelante dice lo siguiente. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de los que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo, nuestro Señor. Sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes ante toda clase de mal. Pero ¿cuál es el principio? De que tengan cuidado de aquellos que cansan dice, y manténganse lejos de ellos. También hay otro pasaje donde dice, que dice, aléjense, dice, no les he dicho que se alejen del mundo, sino que se alejen de aquellos que dicen que son cristianos y siguen de borrachos, de fornicarios, de adúlteros, dice, y de los cuales ni aún coman con ellos, ¿sí? Ni se acerquen. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? O sea, si tú te estás alejando, pues te estás protegiendo, ¿sí? ¿Sí? De esas situaciones. ¿Sí me explico? Entonces no estaría mal alejarte. O sea, simplemente si una persona no te hace sentir, pues bien, pues ya sea tíos, tías, abuelos, lo que sea, tristemente muchas veces, a veces no causa. Aquí hay una cita, pastor, en 1 Corintios 14, 20, y dice, amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Bueno, eso es, aunque el contexto habla de otra cosa. Pero el hecho que habla de una madurez. Sí, ¿no? sí, tenemos que tener una... Aparte dice la palabra también, todo lo puedes hacer, pero no todo te conviene, ¿no? Sí, entonces ahí está como que la alerta, ¿no? O sea, sí, todo lo puedes, pero pues no, a lo mejor es cierto, puedes considerar pues porque es tu familiar, puedes considerar porque es tu hermano, ¿no? Puedes considerar, pero no te conviene esa relación, ¿sí? Y pero muchas veces puede pasar el tiempo y se van alejando y ya. Yo acudí a una fiesta de unos conocidos familiares cristianos, de hecho ellos sirven en una iglesia, pero como todavía parte de la familia no se convertía a Cristo,
o más o menos andaban ahí, sacaban la bebida, ¿no? Y luego ya llegó el pastor a dar la palabra, la guardaron. Y ya después, cuando llegó el pastor, la volvieron a sacar. Pues, y yo le comenté, oye... ¿Ya eran cristianos? Sí, ¿O son decían? cristianos. Son cristianos y servidores. Y yo le dije, fíjate que no me asusto. Pues, Servidores de bebidas. No, servidores de las dos cosas. Ok. Y yo dije, no me asusto ni mucho menos, porque no tengo por qué asustarme, ¿no? Pero ¿por qué no haces mejor una fiesta para tus hermanos que otra fiesta para lo que ocupaste al pastor, ¿no? Y todo esto, ¿no? Y sí, como usted dice, yo con el tiempo me fui alejando, ¿no? Y no sé si sigan en esas costumbres, pero yo dije, no me es cómodo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues cada quien escoge, ¿no? Bueno, así es. Pues también uno tiene que tener cierta madurez en estos temas, ¿no? Tal vez estas personas, por más que tú seas un buen ejemplo o quieras dar buen testimonio, estas personas siempre van a buscar el tercer pie al gato, ¿no? Siempre van a buscar con qué atacarte, ya te portes bien, te portes mal. Tenemos que tener esa madurez que tal vez no lo podemos alejar porque es una reunión familiar, están ahí, ellos están ahí, tal vez haya personas que se acercan, pero otros son amigos del amigo, tío del tío, y simplemente son gente peitera, ¿no? Que solamente quiere conflicto. Tenemos que buscar esa madurez y pues bueno, Dios conoce nuestros corazones y sabe por qué hacemos las cosas, no buscamos la aceptación de ellos. Exacto. Sí, y a veces pues a lo mejor se comete, ¿no? A lo mejor el error o lo que sea, bueno, que me invitaron, vamos y La todo. tolerancia. Y a lo mejor el próximo año que me vuelvan a invitar para, pues ya no voy. La tolerancia, ¿no? Sí, sí. Bueno, dudas, preguntas, comentarios, reconoce hasta aquí. No, pues bueno, pues vamos a orar para terminar. Y pues hemos terminado con el tema de la sabiduría de Dios. La próxima semana veremos otro atributo moral de Dios. Vamos a orar.